Muy bien, buenos días a todos, una vez más, a los que no hemos podido saludarnos todavía. Sin duda va a haber tiempo para poder charlar más tarde. Pero ahora vamos a disponernos a escuchar la voz del Señor una vez más por medio de su palabra, ¿no? Como siempre hacemos. Y como bien escuchábamos también en el tiempo previo en la escuela dominical, en cuanto a que la predicación de la palabra del Señor es clave, ¿no? Para su pueblo, y no solamente para aquellos que ya son su pueblo, sino, yo diría, mucho más para aquellos que no lo son. ¿Por qué? Porque si bien la palabra del Señor edifica a su pueblo, también llama al arrepentimiento a aquellos que están sin Cristo y sin esperanza, con lo cual entiendo que es el mayor sentir de Dios el hecho de que aquellos que están en esa condición vengan a Él, ¿no? Y es por eso que se predica la palabra, y es por eso que las iglesias, con el mandato del Señor, llevan el mensaje a todas las naciones. Hoy nos vamos a centrar, ustedes saben que estamos viendo el reposo eterno de los santos, y en la primera enseñanza que tuvimos hace 2 semanas atrás hablamos sobre la naturaleza de ese reposo, ¿no? De ese tiempo eterno que nosotros tendremos con el Señor por su gracia solamente, no porque nosotros seamos merecedores de esto, sin duda alguna no lo somos. Y cada vez que vemos nuestras vidas y vemos nuestras realidades, la verdad es que nos sentimos cada vez más lejos de ese reposo por nuestras miserias y por nuestros pecados, a pesar de ser hijos de Dios. Pero así todo, el Señor tiene un reposo para su pueblo, ¿no? Y un reposo que es verídico, es real, un reposo que va a ser permanente, eterno, para aquellos que han depositado su fe en Cristo. Les animo a que podamos ir al Evangelio de Mateo para ver algunas cosas previas, muy rápidamente, a lo que nosotros vamos a ver o lo que vamos a tratar en esta mañana. Hoy vamos a ver los preparativos para el reposo de los santos. Vamos a llegar a ese reposo, ya hemos visto la naturaleza, de qué se trata, pero también vamos a ver mínimamente 4 preparativos para el reposo eterno de los santos. ¿Qué es lo que va a pasar ahí o en el momento previo, vamos a decir, a ingresar en el reposo de los santos, ¿no? Casi ahí, en el mismo instante, en el mismo evento. Pero cuando nosotros llegamos a Mateo capítulo número 25, nosotros vamos a ver ahí, ni bien empieza el capítulo, 2 parábolas que de alguna manera van a mostrar algo que tiene una relación directa con el versículo 31 y el versículo 32, que habla sobre el juicio a las naciones. Porque cuando empieza el el capítulo número 25, empieza hablando de la parábola de las 10 vírgenes. Y ustedes conocen, ¿no? Había 10 mujeres que esperaban a su esposo, las cuales 5 fueron prudentes, llenaron eh, sus lámparas de aceite y entonces esperaron al esposo. Pero las otras 5 no fueron prudentes, no llenaron de aceite sus lámparas para que iluminen. Y entonces lo que sucedió es que el esposo, a la hora que menos se pensaba, llegó. Y claro, las que no tenían le dijeron, bueno, dennos a nosotros de su aceite para que nuestras lámparas funcionen, ¿no? Bueno, ellas le dijeron, no, mejor para que no nos quedemos ninguna sin aceite y que ninguna lámpara encienda o funcione, vayan y compren. Entonces en ese tiempo viene el esposo, llega y claro, las que tenían entraron al gozo del Señor, pero las que no quedaron fuera. Y cuando golpearon la puerta, el Señor le dijo, no los conozco. Luego hay otra parábola que habla de los talentos, ¿no? Y todas empiezan diciendo, el reino de los cielos será semejante. Y en la de los talentos también, ¿no? El reino de los cielos es como un hombre yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Bueno, esta parábola dice que ese señor le dio 5 talentos a uno hasta que vuelva y a ver qué hacía con esos talentos.
a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Bueno, el que tenía 5, vamos a decir que los invirtió bien y consiguió 5 talentos más. El que tenía 2, también, 2 más, entonces tenía 4. Y el de 1 no hizo nada, sino que lo enterró. Y cuando vino el Señor, bueno, cada uno de ellos presentaron, Señor, tenía 5, ahora tengo 10, muy bien, perfecto, le dijo el Señor, esto es bueno delante de mis ojos. El que tenía 2, 4, muy bien, esto es bueno, pero aquel que tenía 1 le dijo, yo sé que tú eres hombre duro, vamos a decir, para que se entienda, lo estoy parafraseando, y entonces tuve miedo y entonces escondí ese talento. Aquí está, Señor, te doy ese talento. Bueno, el Señor no le gustó eso y le dijo, quitadle ese talento a aquel que tiene y dáselo al que tiene más, al que tenía 10. Y termina diciendo, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ese es el contexto en el cual se lleva adelante este capítulo número 25. Pero cuando nosotros llegamos al versículo número 31, está hablando de lo mismo. O sea, el panorama es el mismo, está hablando del reino de los cielos, está hablando del final, de lo que va a pasar, de dónde irá uno, de dónde irá el otro, etcétera. De una u otra manera, con parábolas que estaban mostrando una verdad espiritual. Y cuando llega al versículo 31, dice lo siguiente: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos y a los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Claro, se vienen dando estas dos parábolas, el Señor las presenta y de alguna manera va mostrándoles la realidad de cada uno. Pero cuando llega el versículo 31 hay un juicio final que se va a desatar en el momento previo al reposo eterno. Previo, pero casi inmediatamente, o sea, va a ser todo un mismo evento. Esto es algo que nosotros creemos totalmente. Hay varios pasajes bíblicos que aclaran que esto será todo un mismo evento. Pero va a ser el momento previo al reposo eterno de los santos. Decíamos hace 2 domingos atrás, entre otras cosas, que en ese tiempo cesarán los medios de gracia. Ustedes recuerdan, ¿no? Ya no va a haber medios de gracia como los que tenemos hoy día, no los tendremos, no va a ser necesario, ya no será necesario en absoluto. En ese tiempo glorioso iba a haber, dijimos, una ausencia de todos los males, habrá un alto grado de perfección espiritual, personal, y lo principal de todo es el gozo que vamos a tener estando con el Señor, ¿no? O sea, ahí bien cerca del Señor. Ese será nuestro sumo bien. En la eternidad estaremos con el Señor, todo el tiempo, ¿no? Ahora nosotros dijimos que, les decía hace un momento, que hoy vamos a ver los preparativos para ese reposo de los santos. Y estos versículos que nosotros acabamos de leer, ahí más bien en el 31 y en el 32 del capítulo 25 de Mateo, nos afirman que el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, va a volver a la tierra, va a venir, va a verse su gloria. No sabemos cuándo, no lo sabemos, no lo dice la Biblia, pero sí sabemos que su venida es inminente. Y a pesar de que en la historia del cristianismo muchos, cristianos o no, trataron de establecer y hoy siguen tratando de establecer el día en el cual el Señor vendrá, o el día del fin del mundo, o el día, como le quieran llamar, nosotros le llamamos el día del Señor, no el día del Señor como este día, como el primer día de la semana, sino el día final del Señor. La única verdad que nosotros tenemos es que la Escritura hace silencio sobre el cuándo va a ser. No sabemos cuándo va a ser. Si sabemos que va a ser, que se va a dar,
y también sabemos de qué manera será. Así que, hermanos, Jesús vendrá de nuevo. Porque si no, todos estos versículos no tendrían ningún sentido. Ni las parábolas, ni el juicio a las naciones, ni absolutamente nada. No tendría ningún sentido. Es más, ni la ascensión de Cristo tendría sentido si luego de esa ascensión, en el momento que Dios determine y decrete, vuelva. Así que el Señor vendrá como aquel rey que ha recibido el reino incorruptible de parte de Dios, y en ese reino estarán todos sus elegidos. En ese reino estarán su pueblo. Todos aquellos que han lavado sus ropas con la sangre del Cordero. Ahí estarán. Ahí estaremos. Un versículo en el Antiguo Testamento, se los voy a leer para que no vayamos hasta ahí. No porque no quiera que vayan, sino para no perder el tiempo en buscarlo. Dice en Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días. Estamos hablando de Dios, ese anciano está con mayúscula en la escritura, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria a ese Hijo de Hombre, y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Así que nosotros, como bien escuchábamos en la lectura que tuvimos de Reyes, el Señor ha preservado toda la historia para que Cristo llegue, para que Cristo traiga y acerque el reino de Dios a esta tierra, para que salve a sus escogidos por medio de la obra de la cruz, para luego entregarle el reino a Él, Dios Padre, al Hijo, para que un día vuelva y su pueblo esté reposando con Él por toda la eternidad. Esto es una historia de principio a fin que tiene un principio ligado totalmente, que tiene un final ligado totalmente al principio. Absolutamente. Así que la seguridad que nosotros tenemos de que Dios le ha entregado el reino a Cristo es total, y es una verdad que nosotros tenemos que mantener en nuestras mentes, no de manera arbitraria o a la fuerza, sino que debe ser natural, como una firme ancla de nuestra común fe. Si nosotros estamos viviendo en esta vida, hermanos, sin tener en cuenta el reposo eterno que tendremos, entonces vamos a vivir todo el tiempo desfalleciendo, porque no hay nada bueno por ver o no hay nada bueno por delante. En cambio, el Señor, desde la promesa de Génesis 3:15, nos dejó claro que la vida no será eternamente como la vivimos aquí, que iba a venir un Redentor, que iba a salvar a su pueblo y que en definitiva nos llevaría al reposo eterno. Y dentro de esta verdad, entonces, dentro de esta verdad, si nosotros logramos mantener por la gracia de Dios esto en mente en nuestras vidas todo el tiempo, de esta verdad se desprende por lo menos 4 cosas que de manera general preparan el camino para entrar en ese reposo eterno. Y vamos a ver 4 aspectos en esta mañana. El primero va a hablar de la aparición de Cristo. Porque claro, hasta que Cristo no venga, no va a haber ningún reposo eterno y no va a haber un juicio a las naciones, va a ser ahí, cuando Cristo vuelva. Por eso es elemental entender, pensar, meditar, creer, andar en el pensamiento que Cristo va a volver. Va a volver, así como ascendió y todos quedaron atónitos, así como vieron que ascendió, verán cómo volverá. Entonces, el primer aspecto de los preparativos para ese reposo eterno es la aparición de Cristo. El segundo aspecto de preparación es la resurrección general que habrá en ese tiempo.
Los que estemos vivos, directamente pasaremos, y los que ya murieron para ese tiempo, bueno, resucitarán. El tercer aspecto preparativo es el juicio final, que también se dará en ese tiempo. Y el cuarto, la coronación de los santos, la coronación del pueblo de Dios. Así que vamos a tratar de desarrollar cada una de estas cosas con la ayuda de Dios, pero primero vamos a orar una vez más para que el Señor nos dirija, ¿sí? Oremos. Padre, en esta hora una vez más, dependemos de ti, Señor. Primeramente para que tú produzcas en nuestros corazones el anhelo, Señor, y la seguridad de poder verte con claridad. Para que tú produzcas en nuestros corazones, Señor, el preparar, Señor, nuestras almas para escucharte. Sin duda, Señor, venimos atestados de tantas cosas, de tanto pecado, de tanta realidad, Señor, que muchas veces está en contra de ti. Y no porque querramos con una intención firme de que así sea, Señor, pero realmente estamos tan atormentados, Señor, que dejamos de ver esta realidad gloriosa que nosotros tendremos, Señor, por tu gracia, en ese reposo eterno. Por eso te pido, Señor, que nos hagas ver tu verdad en esta hora. Que podamos tomarnos fuertemente de esta realidad, Señor. Que edifiques a tu pueblo con esta verdad gloriosa, Señor. Y que salves a aquellos que están sin Cristo pensando en lo que se van a perder, Señor, si no se arrepienten delante del Creador. Te ruego por esto, Padre, en esta hora. Ilumina a este pueblo, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. El primer aspecto es la aparición de Cristo. El Señor Jesús, por amor a su pueblo, unido al decreto eterno del Padre dado en la eternidad pasada, antes que todo se cree, vino al mundo, vivió de manera perfecta, sufrió vivir de manera perfecta, murió por vivir de manera perfecta, resucitó para la gloria de Dios y luego ascendió a los cielos. Esto es algo que todos sabemos y yo espero que ustedes le crean esto. Y por amor a ellos, a los que rescató, ahora va a regresar. Si no, no tiene ningún sentido. No tendría ningún sentido. El propósito de la venida de Cristo es que donde Él esté, su pueblo también esté. ¿De dónde saca eso usted, Señor? ¿De dónde sacan los cristianos que el Señor va a volver? Esto es una falacia, es una mentira. Será una falacia para el que no tiene fe, pero para el Hijo de Dios es una realidad que debe permanecer en la mente de todo cristiano. En la oración sacerdotal de Jesús por sus discípulos, en Juan capítulo 17, en el versículo 24, dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Dónde está la prueba de que los hijos de Dios, de que el pueblo de Dios, que los discípulos por el cual el Señor oraba en Juan 17 y todo su pueblo en general, de toda la humanidad, de todos los tiempos, estará con él en este versículo? Estas son palabras del Señor, no lo decimos nosotros. No lo dice un loco por ahí que se le ocurrió decir: miren lo que puede llegar a pasar. No, es una realidad. El Señor Jesús oraba para que donde Él esté, también estén ellos conmigo. Ellos no son solamente los 12 discípulos, sino todos los que creen en todas las edades en aquel que vivió, murió y resucitó por ellos. La ascensión de Cristo, vista por muchísimas personas, seguramente le causó tristeza a los discípulos, seguramente. O sea, y a la vez quizás ni entendían nada de lo que estaba sucediendo. Es muy probable.
interrogantes del por qué de esta manera, pero si resucitó, ¿por qué ahora se va? ¿No? ¿Por qué se va? Pero el Señor les dijo, es necesario que yo me vaya y le dejaré el Espíritu Santo. A donde yo voy ustedes no pueden venir conmigo. Ahora. El Señor, luego de su vida perfecta, de su entrega total, ahora los estaba dejando, ¿no? Bueno, en esos cuestionamientos, muchas veces nosotros entramos también. Y porque perdemos el hilo de las promesas, entonces empezamos a ser trastornados, vamos a decir íntimamente, en nuestra alma, en nuestro corazón, pensando que estamos como a la deriva, ¿no? No veo tu rostro, Señor. No me siento ayudado por ti en este tiempo. Te siento lejos de mí, Señor. Así es como seguramente los discípulos pensaron cuando el Señor decidió ascender al Padre. Pero este irse de Cristo, este ascender temporalmente, esta ascensión a los cielos no fue un divorcio para con los discípulos. No fue una separación para los que creían, para con aquellos que creían en Él en ese tiempo, sino que Jesús los dejó con el propósito de regresar, de volver. Porque lo que hace un esposo siempre es volver para estar con su esposa. Y esto a nosotros nos pasa, ¿no? A los que estamos casados. Queremos volver de nuestras tareas laborales. Queremos volver a nuestras casas, a estar con nuestras esposas, con nuestra familia, pero estamos hablando de la relación de Cristo con su pueblo, entonces me refiero directamente al esposo y a la esposa. ¿Qué esposo, qué tipo de esposo sería aquel que se va, la abandona y nunca más vuelve por ella? Bueno, habría algunos problemas de concepto de lo que es un matrimonio o un esposo para con una esposa. Ahora, con este propósito de regresar, Jesús no lo dejó a la deriva, sino que les dejó garantías. En ese caso les dejaba el Espíritu de Cristo, el mismo Espíritu del Padre a ellos. Les dejaba promesas, ordenanzas que ellos tenían que recordar, como las ordenanzas que nosotros recordamos hasta que el Señor vuelva. Les dejó su palabra, les dejó su Espíritu, con el fin de dirigirlos y dirigirnos a nosotros, con el fin de guiarlos y guiarnos a nosotros, y con el fin de mantenerlos a ellos con el pensamiento en mente de que Él iba a volver, y con el fin de mantener en nosotros el pensamiento de que Él va a volver. Porque hermano, cuando vos mantenés el pensamiento ese, a pesar de todas las cosas, hay algo superior en lo cual podés pensar, en lo cual podés tomarte y en lo cual podés afianzar tu fe. Bueno, el Señor Jesús se fue, pero no los dejó sin herramientas como para que estén tranquilos. A pesar de las persecuciones que vinieron después, a pesar de las vidas particulares de cada uno, a pesar de absolutamente todo. Lo mismo que pasa hoy día. Lo mismo que nos pasa hoy día. El mundo es el que quizás dice, ¿dónde está el advenimiento de su venida? Como dice, ¿no? O, ustedes esperan a algo que no existe. O como burlándose, ¿no? ¿Alguna vez? Bueno, a ver, que el pueblo de Dios no se burla de esto. El que cree en Cristo sabe, cree, espera, y espero que sea así, que está esperando, valga la redundancia, que Cristo vuelve.
Ahora, ¿alguna vez nosotros nos pusimos a pensar si el Señor no regresara? ¿Qué pasaría? Si esto fuera una falacia, una mentira, un invento de alguien. ¿En qué condición quedamos nosotros si Él nos dejara? Nos compró al precio, a tal precio, de la cual la Biblia habla en un montón de pasajes, a un precio que nosotros no, incalculable, un amor de una manera, de tal manera, dice que no tiene forma de expresarse, de entenderse, para que ahora nos deje, para que no vuelva, para que no regrese, para que nosotros estemos tendidos a nuestra merced, vamos a decir. Es que se dice así. Nos compró a tal precio que ahora nos dejaría sufriendo, agonizando todos los días y ahora resulta que no viene. Es imposible. Pero es imposible. No es que uno dice es imposible, pero a la fuerza. O sea, yo quiero dominar mi corazón para que crea esto. No, no se trata de eso. O sea, llevar cautivo mi alma a eso. No se trata de eso. No se trata de eso. Sino que el Hijo de Dios naturalmente cree que Cristo va a volver. Que Cristo va a venir. Hoy, mañana, dentro de 20 años, 50, 100, Cristo va a volver. Entonces para nosotros es imposible que nos deje así. La verdad, hermanos, es que somos nosotros los que no vamos a ver permanentemente en nuestra vida. Esto nos pasa todo el tiempo. Nosotros somos los que cuando nos acomodamos a este mundo, no vamos a ver. No vamos. No estamos con Él todo el tiempo. Pero Él sí vendrá a buscarnos. Porque su amor es distinto al amor que nosotros tenemos para con Él. Él vendrá a triunfar. Él vendrá a buscarnos. Aquel que vino a sufrir va a venir a triunfar en gloria absoluta. Aquel que vino a comprar un pueblo en esa cruz, porque es lo que estaba haciendo, comprándose a un pueblo para él, ahora va a venir a buscar lo que compró. ¿Quién compra algo y no lo retira? Compras un auto con el costo que puede tener, pero no lo voy a buscar nunca. Imagínense ustedes, ¿no? Cristo compró un pueblo imperfecto, pecaminoso, entregándose Él, el cordero inmolado, sin mancha, sin contaminación, va a venir a buscar lo que compró. Lo va a venir a buscar, no hay duda, porque es de Él. Porque si no, ¿dónde estaría nuestra esperanza, no? ¿Qué sentido tendrían las oraciones, nuestra angustia, nuestra espera hoy día? Ningún sentido tendría. Seríamos los más dignos de conmiseración, como dice la palabra del Señor. Los más desgraciados, ¿no? Cuando el Señor nos salvó, hermanos, Él nos propuso dejar el mundo y vivir para Él. Esto es lo que Él propone. Ahora, si Él, fuera de que nosotros erramos bastante en vivir así, lamentablemente, esto es lo que Él propone. Dejar al mundo para vivir para Él y para vivir con Él. Poniendo la mira en las cosas de arriba, para tenerlo a Él. Ahora, si esa es la propuesta, aunque nosotros fallamos en vivir así, ¿para qué hace esa propuesta? ¿Para qué nos salva? ¿Cuál sería el propósito de dejar el mundo si ahora nos va a olvidar? Sería como una opresión a algo que no va a suceder. Vivir oprimido toda la vida en algo que no se va a dar.
esta idea en nuestros corazones debe estar bien lejos, hermano, de que el Señor no va a regresar. Porque Él ha puesto una esperanza bienaventurada que se sobrepone a toda situación nuestra de corta o de larga duración en esta vida, y mantiene ese sentir porque la fe es la que alimenta esa esperanza todo el tiempo. Si el Señor te dio la fe para creer, esa fe va a alimentar esta esperanza. Pero si esa fe tambalea todo el tiempo, entonces tu esperanza va a tambalear. Porque un día creerás, otro día creerás a medias, el otro día menos. Y no puede ser eso. No, el Señor no digamos que no nos ha dejado al azar de tal manera para que todo esto sea casi irrelevante a veces en nuestra vida, ¿no? La venida del Señor no será como la primera cuando vuelva, en donde Él fue, o sea, vino en pobreza, ¿no? En desprecio también, para ser abofeteado, escupido, despreciado, maltratado y al final de cuentas crucificado. Aunque esa venida de alguna manera no careció de gloria, porque está viniendo el mismo Dios a la tierra en forma de hombre, y eso ya de por sí tiene gloria, la segunda venida del Señor va a ser más gloriosa, mucho más gloriosa, ya sin relación con el pecado. Y no porque Cristo tenía relación con el pecado, sino porque su pueblo será rescatado de esa situación y ya no estará tampoco con ese pecado. Sin embargo, el nacimiento del Señor Jesús fue alabado por muchos. Ustedes saben, los mismos sabios, siguiendo las estrellas, buscaban y venían de lugares bien lejanos, llegar al lugar para adorar, ¿no?, a ese niño. Y también proclamar paz y buena voluntad para con los hombres. ¿En qué forma aparecerá en su segunda venida el Señor? Cuando Él llegue, hermanos, ahí vas a tener la seguridad plena, porque muchas veces, más que fe, usamos la vista, de decir, realmente el Señor no me ha decepcionado. Ahí está, nos vamos con Él. Pero es necesario vivir sin creerlo del todo. No, porque el Señor nos da este tiempo para que nosotros analicemos y meditemos en esa fe que sostiene esa esperanza de su venida. Pero en ese tiempo vamos a decir, el que nos redimió, cuyo espíritu nos lavó, al cual esperamos largos días, quizás en ese momento veremos que no hemos esperado en vano. Es como que ahí se va a plasmar definitivamente la esperanza, ¿no? Ahora hoy nuestra alma sucia, porque esa es nuestra realidad, nos quiere hacer volver atrás, nos quiere hacer volver al mundo, nos quiere llevar por el camino contrario a esa esperanza, desconectándonos del reposo eterno que podemos tener, que vamos a tener si somos hijos. Nos hace perder el pensamiento de su venida. Por eso debemos velar en oración, esperando este tiempo, porque el que se fue regresará y no tardará. Y no preguntemos cuándo, porque nadie puede contestarlo. Pero la palabra dice, no tardará. Apocalipsis 22:20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente, vengo, ¿en qué? Dice, en breve, en breve. Claro, ese breve para nosotros puede significar 70 años de suplicio en esta tierra, 80 en el mejor de los casos, 90 algunos. Pero para el Señor no hay tiempo y si Él dice en breve, va a venir. Así que ese es el primer aspecto de la preparación para el reposo eterno. Pero el segundo preparativo que vamos a ver es la resurrección general. Y otra de las cosas que son parte de los preparativos para ese reposo eterno es la gran obra de Jesús, el levantar el cuerpo del polvo de todos aquellos que hayan muerto a ese tiempo y unirlo al alma.
Y esto es algo maravilloso, hermanos, que habla del gran poder de Dios en hacer ciertas cosas o este tipo de cosas, ¿no? Algunos pueden decir, sí, esto, si fuera verdad, sería increíble. Si fuera verdad, como dudando de que el Señor tiene el poder para llevar adelante estas cosas. Yo no sé qué entendimiento o convicción tenga cada uno de ustedes, hermanos, de esta verdad, pero esto es algo declarado en la Escritura. Está declarado. Y es una referencia más a lo que estamos revisando de este tiempo eterno. Si nosotros vamos a Primera de Tesalonicenses, en el capítulo número 4, pasaje que ya hemos tratado cuando estuvimos viendo la carta de Pablo a los tesalonicenses, a partir del versículo 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, o sea, que no piensen o que no sepan o que ignoren acerca de los que duermen, o sea, los que ya murieron para el tiempo que Pablo estaba escribiendo esta carta. ¿Y cuál es el propósito de que no ignoren esto? Bueno, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos, por esta verdad, les decimos, dice Pablo, esto en palabras del Señor. No se le ocurrió a Pablo decir esto, sino en palabras del Señor, porque estaba guiado por el Espíritu, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, no iremos delante de los que ya murieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, en este mismo momento, en el momento en que el Señor venga, en el momento que se dé el juicio a las naciones, en el momento que se corone a los santos, en este mismo momento, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos en ese momento, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos. Esto que Pablo les decía era para alentarlos. Y este reposo eterno de los santos para con el pueblo de Dios es para alentar, hermanos. No es para confrontar, no es para decir qué estamos haciendo. Alentémonos con esta verdad. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y a pesar de que este evento final, hermanos, puede traer muchas dudas a nuestra mente finita y empezar a preguntarnos, pero ¿cómo el Señor puede traer los cuerpos y unirlos al alma de aquellos que quizás perecieron en el fondo del mar y por los años que están en el agua ya su cuerpo está diseminado? ¿O cómo puede hacer el Señor que en un gran incendio o esto que escuchamos en esta semana, lamentablemente, en Venezuela, que ha dejado debajo de los escombros a miles de personas y otras que no se encuentran, como quizás cuerpos aplastados, bueno, un desastre. ¿Cómo puede el Señor nuevamente reacondicionar esos cuerpos, unirlos al alma nuevamente y darles una resurrección final? Cadáveres corroídos que ya han muerto hace miles y miles y miles de años. ¿Cómo puede volver Dios a colocar extremidades a aquellos que no las tenían? Pueden venir esas dudas. Son todas dudas lógicas dentro de mentes finitas. Es lógico pensar en estas cosas así. Bueno, en el fondo serían preguntas parecidas. Estoy hablando para los hijos de Dios. Si alguna vez nos preguntamos estas cosas, pero serían preguntas parecidas a las que hacen los inconversos cuando dicen, ¿dónde está Dios? ¿O quién creó todas las cosas? ¿Y cómo ustedes dicen que Dios? ¿Y Dios cuándo nació? ¿Y a Dios quién lo inventó? ¿Quién lo creó? ¿Cómo ustedes dicen que Cristo es el Hijo de Dios, es el verdadero Dios hecho? No. Serían preguntas del tipo así,
para corazones de hijos de Dios que creen en Dios. O sea que serían preguntas casi ilógicas para el pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios cree en un Dios omnipotente. Esta es la esperanza del cristiano, hermano. El cristiano no tiene dudas que el Señor puede unir el físico con el alma. ¿Qué duda podemos tener de eso? El Señor va a restituir completamente los cuerpos y serán incorruptibles junto con el espíritu y el alma. Hermanos, y llegaremos a un tiempo de paz y de tranquilidad, porque este tiempo no es interminable. Este tiempo tiene un fin, y después vendrá esa realidad. Este cuerpo mortal que nosotros hoy llevamos con nosotros día a día, cuando esté en la casa terrenal de ese tabernáculo, ese cuerpo se disuelva, el de corrupción, perdón, vamos a tener un edificio dado por Dios, una casa no hecha de manos o de corrupción, sino hecha de un espíritu que no conoce la corrupción. Eternamente en los cielos así vamos a vivir. Es un puñado de corrupción en el cual nosotros vivimos, que se va a vestir de incorrupción. Esta es la realidad de ese tiempo. Cuando nosotros entreguemos este cuerpo terrenal, ahí recibiremos uno celestial y espiritual. ¿En qué momento será esto? En un abrir y un cerrar de ojos. A la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y la vamos a escuchar. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, los que estemos en vida. Si moriste a ese momento, hermano, serás resucitado. Si no moriste a ese momento, serás transformado. Si nosotros en este tiempo triunfamos considerando estas promesas, que a veces parecen un hermoso cuento de hadas, ¿no? Pero no lo son, entonces vamos a triunfar en esta vida, sin duda. Cuando este pensamiento tenga lugar en nuestra mente todo el tiempo, no te va a importar mucho lo que esté pasando acá, porque vamos a un lugar mejor. Este es el gran día de Dios. Es el día que Dios hará y en ese día nosotros nos vamos a gozar, asombrados por todo lo que podremos contemplar ahí. La tumba no pudo retenerlo al Señor Jesús y a nosotros tampoco nos va a retener. ¿Por qué? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Así que nuestra mirada, hermano, no debiera estar en la tumba, sino en lo que hay más allá de la tumba, lo que hay más adelante. Nuestra Confesión de Fe de Londres, en el capítulo número 31, habla sobre ese final también. Y solamente voy a leer 2 párrafos que dice así: el párrafo 2 que habla de los santos y el párrafo 3 que habla de los injustos. El párrafo 2 dice, capítulo 31, del estado del hombre después de la muerte y de la resurrección de los muertos. Los santos que se encuentren vivos en el último día no dormirán. O sea, no van a ver muerte, sino que van a ser transformados directamente, ¿sí? Y todos los muertos serán resucitados con sus mismos cuerpos y no con otros, aunque con diferentes cualidades, y estos serán unidos otra vez a sus almas para siempre. Esto en cuanto al pueblo de Dios. Ahora el párrafo 3 dice, los cuerpos de los injustos por el poder de Cristo serán resucitados para deshonra, los cuerpos de los justos por el Espíritu para honra, y serán hechos entonces semejantes al cuerpo glorioso de Cristo. Los injustos serán resucitados también,
Sus físicos también serán unidos al alma, pero para deshonra y muerte eterna, por no haber creído, por no haber prestado atención, por no haber buscado a Cristo y por darle la espalda en esta vida. Esto nos lleva al tercer punto, al juicio final, al tercer preparativo para ese reposo eterno de los santos. Y sin duda, hermanos, como hablaba en Mateo 25, el juicio a las naciones es uno de los preparativos para ese comienzo de la eternidad, donde el pueblo de Dios será declarado inocente y justificado, y luego con Cristo, esto es increíble, estaremos juzgando a las naciones. Nosotros que hoy nos vemos totalmente indignos, pecadores, malos por naturaleza y que muchas veces no podemos ni contrarrestar nuestros propios pecados, ni mortificarlos porque nos envuelven de tal manera y nos llevan de acá para allá, casi sin ofrecerles resistencia, casi sin llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. ¿Nosotros vamos a estar juzgando a las naciones? Bueno, Dios dice que sí. Qué privilegio, hermanos. O sea, es como si vos no hubieras, o ninguno de nosotros hubiera hecho una carrera de abogado o no sé exactamente, me parece que me metí en un tema, con respecto a las leyes, a comprender, a estudiar, para llegar, no sé, a ser un juez, vamos a decir. Y nunca estudié ni nada. Entonces, claro, en esta vida, ¿cómo voy a ser yo un juez? O sea, si no conozco las leyes, nada. Pero el Señor nos dice que a nosotros nos va a poner a juzgar como Él juzga. Esto es impresionante, porque, claro, Dios nos declara inocentes, justificados, y luego, de esa manera y con esa condición, juzgaremos al mundo. Toda la humanidad, jóvenes, ancianos, de toda nación y desde que el hombre fue creado, nos vamos a presentar ante Él. Todos vamos a ser juzgados. Que no quede ninguna duda que va a ser así. Por eso, teniendo presente eso, podemos tomar determinaciones bíblicas en esta tierra. Porque dependiendo de esas determinaciones, será el final. Serán dos realidades, día de gozo o día terrible. Horrible para aquellos que hayan olvidado a Dios. Espantoso. No creo poder ni describirlo lo que va a ser. Ustedes vieron las imágenes de lo que ha sucedido hace poco, lo que veníamos hablando ahí en Venezuela. Bueno, el fin, ese día final no tiene comparación a eso. Ustedes no, o sea, eso a gran escala en todo el mundo donde no va a haber escapatoria. Algo así será. Así que imagínense la desolación. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, airado con el hombre. Gozo completo va a haber para los que han esperado en el Señor. En ese momento, los hijos de Dios van a contemplar la paz, la bondad y la justicia de Dios a la vez. En el mismo momento, el Señor dirá lo que dicen las parábolas, ¿no? Buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Malditos, nunca os conocí. En el mismo momento. Todo pecado será conocido allí y verán a Jesús, a quien descuidaron. Verán a los predicadores, a quienes nunca le hicieron caso en esta tierra, cuando una y otra vez le llamaban a arrepentirse. Los van a ver. Y ahora esos predicadores, ese pueblo de Dios, todos aquellos que conforman el pueblo de Dios, serán jueces junto al Señor. Pero en ese momento el impío no va a ser ayudado por nadie.
ni por el mundo, ni por los santos. El único que podría ayudarlos en ese momento es el Señor, pero ¿saben qué? No lo va a hacer. No lo va a hacer. Y ahí uno puede decir, que Dios malo. No, porque te dio toda la vida para que te arrepientas y para que vuelvas al Señor, para que entiendas, y al cristiano para que vea que sus obras no están desconectados de la fe, porque si no, no es del Señor. Como leíamos hoy en el párrafo de la confesión de fe, el párrafo 16. Es ahora lo que determina ese lugar final. Es ahora. Hubo un tiempo en donde Jesús quiso, pero el pecador no quiso. Ahora habrá un tiempo, ahí en ese momento, en donde el pecador va a pedir por favor que Dios quiera y Dios no va a querer. No va a querer. Pero Dios es malo. No es malo. Está advirtiendo toda la vida. Toda la vida advierte. Nos advierte. Nos advierte. Toda la vida. Por eso el Evangelio sigue siendo presentado una y otra vez para que consideres solemnemente estas cosas. No vas a querer estar en esas manos de Dios. No voy a querer estar ahí. Hermanos, Dios sabe cómo en un mismo momento, en un mismo día, hacer bien a las multitudes y hacer mal a muchos otros. Dios sabe cómo hacerlo. Y lo va a hacer. Va a llevar a la gloria a su pueblo y va a llevar a la condenación a todo aquel que lo despreció. Y qué bueno que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Gracias al Señor, ya no la hay. Ya desde ahora no la hay. Los que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces la pregunta es, ¿cómo estamos? ¿Cómo andamos? Yo les voy a dar la respuesta. Desde mi perspectiva y desde mi alma. Mal. 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 Así andamos. Cada uno se lo contestará. Ya no hay condenación. Pero hay que ver cómo uno anda. Nadie podrá condenar a sus hijos. Ni la ley, ni la conciencia. Si el Señor salvó, rescatará al final. Los cristianos van a estar seguros de aquel día. Ellos no serán dejados por Dios, pero los malvados van a temblar. Van a temblar. Por eso tenemos que notar, comprender, meditar en cuánta misericordia Dios quiso tener para con nosotros. Para vos y para conmigo, ¿no? Porque pienso que el escuchar cómo muchos van a ir al fuego eterno en ese momento nos tiene que llamar a compasión, a misericordia. Y al mismo tiempo nos va a llevar a felicidad también, porque nos vamos con el Señor. Pero hay muchos que van a quedar ahí. Cuando nosotros seamos proclamados herederos del reino, vamos a ver a vecinos, a compañeros, a familia, que van a ir para el otro lado. A personas que iban a nuestra misma iglesia. Y ahora reciben la condenación conforme a sus actos. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, del 6 al 10, dice, porque esto es justo delante de Dios, pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. La iglesia, por la gracia de Dios nada más, estará lejos de ese juicio.
Y esto es una hermosa esperanza, hermanos. Si eso no sirve de esperanza, no hay más. No hay más que podamos decir. Ni desde acá, ni desde ningún lado. No hay más. No estaremos en ese conflicto por gracia nada más. No porque fuimos muy buenos. Al contrario. Si fuera porque fuimos buenos, vamos a la condenación. Vamos a ir ahí por condescendencia de Dios. Plena. Hacia vos y hacia mí. Pero todos aquellos incrédulos, ojalá pensaran en considerar ese día final. Cuando el cielo va a desaparecer, ¿no? Con un estruendo. Y los elementos se destruyan por el gran calor. Porque no va a ser por agua, va a ser por fuego. Cuando todo arderá alrededor de ellos y la gloria de la tierra será consumida. Uno de los preparativos es ese, el juicio. Juicio que será justo, muy a pesar de lo que muchos crean, un juicio que no va a ser alterado por nada. Un juicio exacto, un juicio preciso, un juicio real, que Dios va a dictaminar. Pero el cuarto punto, hermano, será la solemne coronación y recibir el reino de parte de su pueblo. Así como Cristo fue ungido como rey, sacerdote, también su pueblo será ungido de esta manera. Para reinar y también para ofrecer alabanzas al Señor eternamente. En aquel día la corona de justicia que el Señor tiene preparado para su pueblo le será dada. Ahora, claro, que entonces que tenemos que vivir en esta vida porque sé que hay un premio final. En serio, vamos a hacer esa pregunta. No hay negocios para con Dios. Él nos va a querer dar un galardón porque Él es así. Y no hay mucho que altercar. Acá no hay negocio. Acá hay arrepentirme de mis pecados, vivir una vida conforme al Evangelio, ser fiel a lo que creía a partir de que el Señor me salvó. Pero en aquel día recibiremos una corona. Y yo no sé, hermano, si todo esto te emociona. Nuestro hermano Ezequiel hablaba de emociones y de sentimientos en la primera parte de la reunión de hoy. Y sí, es verdad. El Señor nos crea con sentimientos y los tenemos. Pero yo no estoy hablando si esto te emociona de manera sentimental, sino si te emociona de manera espiritual. Porque no merecemos absolutamente nada. Y sin merecer nada, el Señor nos va a dar todo. Es más, ya lo dio en la salvación a aquellos que somos salvos. Pero los que no sé qué esperan para recibir el regalo. ¿Qué esperan? ¿Que mañana te venga a buscar el Señor y que te diga no hay más tiempo? Es hasta, o sea, hay que razonarlo un poco también, ¿no? Porque también, aparte de los sentimientos, el Señor nos dio para pensar. No merezco nada de lo que Dios me tiene preparado. Es verdad. Es como aquel dueño de casa, ¿no? Que te espera, que te dice, te invito a mi casa, vení. Y esperándote, mientras que te espera, te prepara un banquete de las cosas que más te gustan, de lo que, no sé. Bueno, a los bautistas les gusta mucho comer, ¿no? Entonces ustedes imagínense el preparativo. Estoy hablando de la comida, algo que no tiene mucho relevancia. Pero lo que va a ser ese lugar. Nosotros somos herederos de ese banquete especial. Está preparando un agasajo único el Señor, eterno. Nos está preparando una casa que nosotros no pedimos y que por nuestros pecados no nos corresponde habitar tampoco. La verdad es que no nos corresponde. Y a pesar de que no nos corresponde, el Señor nos va a hacer entrar igual por la obra de Cristo. Pero así todo, aunque no nos corresponde, no somos meritorios para estar ahí. Él lo prepara así para vos y para mí.
Aquellos que se mantengan fieles hasta la muerte serán recibidos así. Y el rey les abrirá la puerta para disfrutar por siempre de esa unión. Será un dominio real el que Dios nos dé, hermanos, de reyes junto a Él. Cristo nos dará el lugar de sentarnos en su trono y el poder sobre las naciones. Dios te dará posesión, hermano. Dios te va a dar posesión. Expresado de esta manera, ¿no? Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Allá, con complicaciones, en esa tierra, con pecados que te asediaban, con tu vida, con tus angustias. Fuiste fiel ahí, en lo poquito. 2 cosas te di para hacer, fuiste fiel. Ahora, anda al mejor lugar. Pero a veces pretendemos que en lo poco, sin ser fiel en lo poco, pretendemos lo mejor. Y no es así. No es así lo que propone el Señor. Es en lo poco y en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y entonces, con esta proclamación solemne y bendita, nos dirá: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino, preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Este venid, hermanos, este venid significa muchísimo. Este venid significa la acción de Dios de extender sus cetros de oro para acercarnos a nosotros. Para que nosotros nos acerquemos confiadamente. Ustedes saben que el hecho de extender un cetro de parte de un rey es un acto de favor. En la antigüedad se extendía el cetro como dándole el permiso de acercarse al rey, porque cualquiera que se acercara al rey sin permiso podía morir. Entonces, acercar el cetro, levantar el cetro o inclinar el cetro, extenderlo, es un acto de favor, de gracia, de clemencia. El cetro era ese bastón o vara que representaba un poder absoluto, soberano, y la justicia de quien poseía ese cetro. Así que el que tenía el cetro y lo extendía, te estaba haciendo un gran favor. Bueno, así cuando el Señor dice venid, benditos, está extendiendo su cetro de gracia para empezar a morar juntos con Él. Entren. Ya no hay temor, ya no hay obstáculo. Ahora pueden acercarse confiadamente. Venga. Porque ustedes son los benditos de mi Padre. Ya no hay más nada en el medio. Cuando Jesús diga venid, venid benditos, está encerrando a todos esos benditos que en la tierra eran malditos o los cuales se burlaban de ellos, porque creyeron en aquel que un día le iba a abrir la puerta de su casa. Y sin duda en esta vida muchas veces nos consideramos bien malos, y yo creo que el pueblo de Dios entiende, creo que debiera ser el que más entiende que somos malos, ¿no? Y que no hay nada bueno en nosotros. Pero no hay duda que aquellos a los cuales Dios ha bendecido son benditos. No hay duda, porque Él lo declara así. Pero aquellos que Él declara malditos, tampoco se mueve. No hay cambio. Serán malditos e irán a la condenación. Y eso no se puede invertir. No se puede invertir. El único que lo puede invertir es Dios. Y no va a ser en el último día. Tendrá que ser antes. Porque Él ya lo tenía destinado desde la fundación del mundo. Sin duda, en esta vida muchas veces nos consideramos bien malos, bien malos. Pero el Señor nos da un lugar para vivir con Él. Dios ha testificado de su amor en su elección en Cristo, al darnos a su Hijo en la cruz y al aceptar su rescate en favor de nuestras almas. No hay nada de parte nuestra. Nos ha dado testimonio de esto. Y esto es heredad. Ahí vamos, eso es lo que vamos a heredar. Ya no como siervos, sino como hijos, ¿no? Y coherederos con Cristo. ¿Y qué es lo que vamos a heredar? Bueno, nada menos que el reino. Es que impresionante, ¿no? A veces decimos aquí, bueno, yo no heredé nada de mis padres no me han podido dejar nada,
Algunos, por la gracia del Señor, han heredado algo de los padres, pero acá no se trata de una relación filial, acá se trata de lo que Cristo ha hecho o va a hacer en el corazón de su pueblo. Digo, va a ser aquellos que todavía sigue salvando. Y por esa salvación solamente, que es un montón, serán herederos. Lo que se va a heredar allí no tiene comparación alguna con lo que se puede heredar aquí. Y este reino, esta herencia es para vos y para mí. El Señor primero preparó su reino y después nos preparó a nosotros para formar parte de ese reino. Y nos está preparando. Y esta es la preparación de su consejo y su decreto eterno, para la cual Cristo hizo una preparación que vino después, con su llegada, muriendo en una cruz para perdonar nuestros pecados y prepararnos así para poder entrar en ese reino eterno, en ese estado final para con su pueblo. Ahora, esto no fue solamente desde la promesa de Adán, sino que fue desde antes de la fundación del mundo, porque Él lo decretó desde antes de los tiempos. De modo, hermanos, que vemos cómo el cristiano entra seguro a ese reino, a ese estado final, con una cantidad de bendiciones y de regalos que nada en esta tierra nos puede ofrecer. Nada, nada. Nada puede superar. Y esto nos tiene que llevar a considerar el hecho de no olvidarnos para dónde estamos caminando. A veces uno está en esta tierra y dice, che, pero estoy un poco como desconectado de todo, no sé ni para dónde voy, tengo la cabeza en una cosa, en la otra, no sé ni para dónde voy. Bueno, puede ser que acá andemos así, seguramente. Yo ando así, hermano. Lo tengo que yo a veces ando así, no sé ni para dónde voy, de tantas cosas. Pero hay un lugar final que Dios dispuso en el corazón de su pueblo, al cual le tiene que hacer meditar todo el tiempo, que va a un lugar que no puede ni explicar, que no tiene nada que ver con toda esta vorágine de acá, con los problemas, con las angustias, con los pecados, con esto, con el otro, nada, no hay nada. Por eso el Señor dice, pon la mira en las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. No hay nada en esta tierra que pueda superar eso, y esto nos tiene que llevar a considerar, si te has olvidado, a dónde estamos yendo. Pero si tu corazón alberga dudas sobre este fin, bueno, a causa de la incredulidad, nuevamente Dios en este tiempo te llama a que te arrepientas, a que vengas a Él, a que le busques de corazón, a terminar ya con las idas y vueltas, que será verdad, que no será verdad. Yo pregunto algo. Si es verdad, ¿qué perdés? Y si no es verdad, ¿qué perdés? Si es verdad, vas a perder el alma. La vas a perder. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Y todos los que están acá saben muy bien que la vas a perder. Ahora, si querés ganarla acá para después perderla, no quiero decir cómo te debiera considerar, porque hasta puede ser como un insulto. Pero la verdad, el Señor está advirtiendo todo el tiempo de qué es lo que va a pasar, de a dónde irán los santos y a dónde irán aquellos que se niegan una y otra vez a creer en Cristo. Dios en este tiempo te llama a que consideres una vez más tu vida rebelde y que te vuelvas a Él. Solo Cristo es el dador de este bien. Solo Él perdona el pecado y lleva a la vida eterna. Él es el único que va a abrir la puerta de uno o de otro lugar. Solamente seremos empujados a esos lugares. No vamos a poder decir, pero mira que no hay ningún mirá de nada. Y perdonen que lo diga así. Pero es necesario que el pueblo de Dios despierte.
Y es necesario que los incrédulos mediten en su vida, porque ahora es el tiempo. Si el Señor viene, no hay más. Oremos. Padre, gracias, Señor, por hacernos ver muy pálidamente y muy defectuosamente este tiempo eterno que tú nos vas a regalar, Señor. No somos merecedores de absolutamente ni un milímetro de eso, Señor. Tú sabes, te lo digo de corazón, Padre. Pero quiero rogarte, Señor, que podamos ser conscientes de la obra que tú has hecho, Señor, en tu pueblo. A los que ya salvaste y a los que estás por salvar, Señor, en esta tierra, hasta que ese tiempo final llegue. Habrá un día en donde el juicio llegará y todos compareceremos ante ti. Ahí ya no habrá pastor al lado, madre, padre, hijos, hermanos. Estaremos delante de ti desnudos, Señor, en donde no podremos más que presentar la justificación que hay en Cristo Jesús. Pero claro, eso va a tener que ser desde un corazón arrepentido y desde una verdadera convicción de pecado, Señor. Por eso quiero rogarte por la iglesia, para que podamos considerar esta verdad, y también rogarte por aquellos que aún siguen sin Cristo, para que también consideren lo que va a suceder en ese tiempo. Padre, te damos gracias porque tu advertencia es gracia ya. Gracias porque no nos mandas y no nos llevas y no nos encaminas hacia ese tiempo, Señor, sin ser advertidos. Quizás sin ser advertidos podríamos hasta discrepar contigo en ese día, Señor. Pero como somos advertidos, Padre, no tendremos nada que decir. Por eso, Padre, te doy gracias por tu palabra, porque no solamente has traído a Cristo y nos ha salvado, sino que ha dejado palabra para que tu pueblo camine en obediencia y para que las almas se arrepientan, Señor, y vengan a ti. Obra, Señor, en cada alma. Te lo ruego en nombre de Cristo.